Análisis interdimensional más allá del velo sobre lo que está pasando en Venezuela. Vamos a hablar de geopolítica para entender qué es lo que está pasando en la película, mirando más allá de lo que nos muestran, sin caer en el error de creer que el teatro es real. Porque recuerden que la política no es lo que parece, es una puesta en escena para polarizar, distraer, controlar y ocultar a quienes verdaderamente mandan. Así que antes de empezar recuerden algo, estamos en el mismo equipo. Yo estoy completamente a favor de la liberación de Venezuela y de todas las naciones. Por eso comparto la verdad, para que vayamos un paso más adelante y dejemos de caer en las trampas. Empecemos. Lo que está pasando en Venezuela es una jugada dentro del tablero geopolítico mundial del mismo culto. No hay bandos buenos en realidad, hay simplemente bloques que se enfrentan en la superficie por poder, pero que al final del día siguen obedeciéndole a la misma punta. Las potencias en la película compiten por territorio, recursos y hegemonía, pero siguen cumpliendo la misma agenda. Un bloque seccionista occidental, Estados Unidos y sus aliados alineados con Israel. Y el otro, como siempre, se presenta como la alternativa. Rusia, China, Brasil, Irán, la alianza BRICS, que dice proteger a Venezuela. Y aquí hay una clave. Parecen opuestos, pero no son en lo esencial. Cambian discursos, cambian banderas, pero su altar sigue siendo el mismo. Un mismo centro de poder que los controla, porque es que no gobiernan solos. Obedecen a las mismas potestades interdimensionales que están por encima de los supuestos presidentes, naciones y banderas. Los presidentes y títeres que juegan por poder son únicamente administradores visibles de un poder que no se ve. Y es por esto que los dos bloques terminan avanzando con el mismo paradigma: tecnocracia, control digital y pérdida de la soberanía real. Y aquí hay una capa que muchos evitan nombrar. Estamos viendo un teatro masónico. Chávez era masón, Maduro es masón, Putin es masón, Trump es masón, María Corina es masona, Delcy es masona. En el fondo todos son parte de ese grupo de sociedades secretas y participan en el mismo tipo de rituales. Maduro es judío sefardí, ha estado varias veces en el Muro de los Lamentos, al igual que Trump, que es una herramienta de los sionistas. Y no son los únicos que han ido a ese muro. Otros líderes visibles de la pirámide también han ido a ese mismo lugar a posar, a rezar y a sellar lealtades. Esto no es turismo espiritual, es una declaración simbólica. Porque el muro funciona como el altar al cubo negro, a Saturno, a Cronos. Hay mismos que declaran su idolatría al sistema saturnino que administra el poder a través del miedo. Nada de esto es casual. El arresto ocurrió el 3 de enero a las 3 de la mañana, nuevamente la firma masónica 33, y el mecanismo siempre es el mismo. Infiltran gobiernos, destruyen países desde adentro, empujan a la población al límite y cuando la misma población pide la salida, los mismos que crearon el problema aparecen con la supuesta solución. Los líderes visibles son sacrificables porque mientras la población le crea al teatro, la verdadera estructura que manda permanece intacta. Venezuela y Colombia no solo son territorios políticos, son puntos energéticos clave, agua, selva, minerales y una biodiversidad extrema. Por eso es que nunca sueltan estos territorios, por eso es que nunca los dejan en paz, porque si controlan este territorio es mucho más fácil de controlar todo el continente. Y a eso se le suma otra pieza crítica, el litio. En Venezuela no solo hay petróleo, también hay muchísimo litio que es clave para baterías, inteligencia artificial y toda la infraestructura digital. Sin litio no hay control digital masivo ni tecnocracia total. ¿Sí entienden esto? Y hay que entender que todo esto empezó con Nimrod y la Hermandad de Babilonia, el primer sistema en el cual se permitió el control de las entidades interdimensionales en la humanidad basado en dominio y en la separación del humano con su origen y con su propia naturaleza. Y esa estructura que activó Nimrod, que fue el primer transhumanista, sobrevivió a través de linajes de las entidades interdimensionales que también les podemos llamar ángeles caídos, vigilantes, reptilianos y demás, que no vinieron a liberar al humano sino a administrarlo. Y estas fuerzas son las que están ocultas en todos los títeres de poder que son en realidad suyos. Y es muy loco porque hoy se justifican unas invasiones y se condenan otras según el guión. Se crean dictaduras internas que sirven luego de excusa para intervenciones externas que jamás liberan a nadie en realidad. Y ahí es que opera nuevamente el divide y reinarás. Por eso si te quedas viendo la película pensando que es real, caes en la polarización. La trampa no es elegir mal, la trampa es creer que alguno te representa. Así que manténganse todos centrados y conscientes que la siguiente jugada del sistema es activar un conflicto bélico y el intento de una guerra nuclear. Y si vivimos en coherencia y utilizamos nuestra energía a conciencia, podemos quitarle el poder a esa pirámide y crear una nueva realidad libre entre nosotros. Y para el pueblo venezolano, después de todo el infierno que llevan viviendo, es normal que estén celebrando, pero no bajen la guardia, no crean en el teatro y no entreguen su conciencia a ciegas. No se polaricen, no entren en guerra entre ustedes, fortalezcan lo local, creen redes humanas entre ustedes, cuiden su mente y su cuerpo, deleguen su poder interior y reconozcan su soberanía natural. Quien se queda mirando las sombras en la caverna jamás conocerá la salida. Arriba mi gente, que somos nosotros a quienes hemos estado esperando.